La impactante verdad sobre los últimos y devastadores días de Pedro Carrasco y el incomprensible proceder de su hija Rocío Carrasco va a explicitarse hoy como nunca antes se ha hecho. Porque una serie de testimonios silenciados durante décadas, junto a grabaciones esclarecedoras y documentos ocultos, demuestran una realidad que muchos quisieron sepultar. Una trama que reescribe por completo la narrativa oficial y revela la verdadera historia detrás del trágico desenlace de un ídolo. Una figura icónica cuyo sufrimiento fue deliberadamente ignorado. Lo que estamos a punto de desenmascarar es un tejido de manipulaciones, silencios y negaciones que ha perdurado demasiado tiempo en la esfera pública, dejando en la oscuridad a quienes realmente padecieron las consecuencias de decisiones crueles e incomprensibles. La información que tenemos en nuestras manos no solo cuestiona, sino que destroza la versión oficial que algunos se han empeñado en imponer. Están preparados para afrontar una realidad que cambiará para siempre su percepción de estos personajes. No podemos obviar el grave discurso que Carlota Corredera ha pronunciado recientemente, una afirmación que a nuestro juicio debería ser calificada como un peligro latente para la sociedad y el Estado de Derecho. Esta señora, con la plataforma de la televisión a su disposición, sugiere abiertamente que la ausencia de una sentencia judicial condenatoria no exime de culpabilidad a quien ha sido objeto de una denuncia, incluso si ésta fue retirada. Se refiere con un tono velado pero claro a acusaciones por malos tratos, un tema ya de por sí extremadamente delicado y sensible. Su argumento implícito es que la mera acusación, el simple señalamiento de una mujer hacia un hombre, ya debería ser suficiente para etiquetar a esa persona como culpable, sin necesidad de un dictamen judicial, sin el debido proceso, sin la oportunidad de defensa. Esta premisa socava los cimientos mismos de nuestra justicia. ¿Es esto lo que consideramos justicia en el siglo XXI? Es absolutamente inaceptable y una afrenta a la presunción de inocencia. Lo que Carlota Corredera plantea es un juego perverso y muy peligroso que amenaza con destruir la seguridad jurídica de cada ciudadano. Ella insinúa que en la España actual, después de tanta pedagogía sobre violencia de género, todo el mundo debería saber que si una víctima retira una denuncia, es porque es una mujer maltratada y coaccionada, un discurso que, si bien tiene parte de realidad en muchos casos de violencia real, se convierte en un arma de doble filo. Si bien es cierto que este patrón se da en muchos casos, es igualmente cierto que no se puede generalizar ni anular el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que es un pilar irrenunciable de cualquier democracia. Esta lógica retorcida nos llevaría a un escenario donde ser denunciado, incluso sin pruebas, o con denuncias que se demuestran falsas o son retiradas voluntariamente, te convierte automáticamente en culpable ante la opinión pública, simplemente por el hecho de que la denunciante sea una mujer. Es una premisa que socava los pilares de nuestro sistema judicial y abre la puerta a la injusticia más flagrante y a la destrucción de vidas inocentes. ¿Dónde queda la presunción de inocencia en un escenario así, cuando la palabra de uno ya es una sentencia inapelable para el juicio público? Y precisamente en este contexto de discursos delicados, de verdades impuestas y verdades silenciadas, nos adentramos en otro momento clave que pone en tela de juicio la integridad de ciertos relatos y la humanidad de quienes los protagonizan. Vamos a analizar la escalofriante interacción entre Rocío Carrasco y Antonio Rossi, un episodio que fue capturado, grabado y emitido, y que revela una faceta perturbadora de las dinámicas familiares que rodean a estos personajes públicos. Antonio Rossi, en un intento valiente por transmitir una realidad que le venía de primera mano, le expuso a Rocío Carrasco los sentimientos más íntimos y desgarradores de su propia hija, Rocío Flores, respecto a su relación con ella y, crucialmente, con Fidel Albiac. Las palabras de una hija, un grito de auxilio, un deseo de acercamiento, o al menos, una explicación de su dolor y su profunda desorientación. Pero la reacción de Rocío Carrasco fue, cuanto menos devastadora, una bofetada al sentido común y a cualquier atisbo de reconciliación. No podemos permitir que este nivel de inhumanidad quede impune. ¿Cómo es posible ignorar el lamento de la propia sangre, de alguien que ha pasado años bajo tu techo, en un momento de tanta vulnerabilidad? Lo que sucedió a continuación es absolutamente cínico y demuestra una capacidad para la negación que raya en lo patológico. Frente a la revelación de Antonio Rossi, donde Rocío Flores expresaba con claridad que la relación con Fidel Albiac las había distanciado aún más, y que quizás con otra persona al lado de su madre la situación sería diferente, la respuesta de Rocío Carrasco fue fría, calculada y totalmente desprovista de empatía. Ella, en un acto de negación que roza lo inhumano, afirmó que esa no es ella la que habla,
insinuando que las palabras de su hija no eran suyas, sino de un ser manipulador, una voz externa que la había influenciado. Una escenificación de la negación más absoluta frente al dolor explícito y sincero de su propia hija, de quien, por edad, debería ser su prioridad y objeto de protección. Negar la vivencia de quien compartió su hogar hasta los 15 años, y la de su hermano durante 2 años más, es una bofetada a la verdad, a la dignidad de su propia descendencia y a cualquier atisbo de reconciliación o de maternidad responsable. ¿Hasta dónde puede llegar una madre para evadir la realidad de su propio hijo, hasta el punto de negarle su propia voz y sus sentimientos más legítimos? Este patrón de desautorización y minimización de cualquier voz disidente se repite constantemente en esta trágica historia, y es vital que lo señalemos con la fuerza que merece. Si Rocío Flores, después de todo lo vivido, después de años de silencio y de sufrimiento callado, logra articular unas pocas palabras sobre su dolor o su perspectiva, estas son sistemáticamente invalidadas por su propia madre, como si sus sentimientos no tuvieran peso ni veracidad. Antonio Rossi, en su labor periodística, solo exponía lo que la joven había manifestado públicamente, lo que era un hecho innegable, pero la maquinaria de negación se puso en marcha de inmediato para desvirtuarlo. Las declaraciones de la hija, una declaración pública que señalaba a Fidel Albiac como un factor de separación, fueron convenientemente tergiversadas y despojadas de su significado. Es una maniobra VIL cruel y recurrente, descalificar la voz de quien te cuestiona, atribuyéndola a una supuesta manipulación externa, a una fuerza oscura que mueve los hilos. La conveniencia de esta narrativa choca frontalmente con la cruda realidad que Rocío Flores ha vivido, una vida marcada por la ausencia materna y el silencio. Permitiremos que la voz de la verdad siga siendo silenciada y pisoteada de este modo, como si las vivencias de una hija no tuvieran ningún valor. Pero el horror y la conspiración de silencio no terminan ahí. De hecho, apenas comenzamos a rascar la superficie de una verdad mucho más profunda y perturbadora. Antes de adentrarnos en la revelación de Víctor Sandoval, tenemos que abordar un testimonio clave, uno que fue intencionadamente sepultado y que ahora resucita con una fuerza inusitada para arrojar luz sobre un episodio trágico, el más trágico de todos. Se trata de las palabras cargadas de emoción y frustración de un amigo íntimo de Pedro Carrasco, una persona que vivió de cerca su calvario y que presenció el profundo, el inmenso sufrimiento que le causaba la relación con su hija, o mejor dicho, la ausencia de relación con ella. Este amigo, con una valentía que honra la verdad y que desafía a quienes intentaron callarlo, no se ha callado. Lo que puso sobre la mesa en su momento pasó absolutamente inadvertido, y no por casualidad, sino porque hubo intereses poderosos, intereses oscuros, en que así fuera, en mantener ese testimonio lejos de los focos. La información que él compartió es una pieza fundamental para comprender la totalidad de la historia, una historia que ha sido contada de forma sesgada, incompleta y manipulada hasta el extremo. ¿Por qué se intentó ocultar este testimonio crucial con tanto ahínco, con tanta premeditación, si no es para esconder una verdad que a muchos les resulta incomplaciente? La acusación que este amigo de Pedro Carrasco lanza es directa, sin paliativos, y absolutamente terrible, una que debería hacer temblar los cimientos de cualquier relato. Él afirma con una convicción inquebrantable que si Rocío Carrasco tuviera la osadía, la decencia y la valentía de contar la verdad en sus relatos televisivos, debería haber revelado las fuertes discusiones que sostuvo con su padre y que, según su testimonio, le llevaron hasta la muerte. Una afirmación estremecedora, una acusación que pesa como una losa sobre la conciencia. Más aún, asegura que la última de esas discusiones, una disputa que escaló a límites inimaginables de crueldad verbal, fue la más grave, la que en sus palabras le ocasionó el infarto y el posterior fallecimiento a Pedro Carrasco, un hombre cuyo corazón no pudo soportar tanta pena. Y las palabras que la hija habría pronunciado en ese crítico momento, en medio de la rabia y el resentimiento, son como puñales para el alma. No le debo nada a mamá ni a ti. Este amigo íntimo, testigo de primera mano de la agonía de Pedro, asegura que Pedro Carrasco lloró desconsoladamente, con el alma rota por culpa de Rocío Carrasco. Pueden concebir la crueldad de estas palabras, el profundo desprecio que encierran y la magnitud de la pérdida que representaron para un padre que solo buscaba el amor de su hija. Este testimonio no es un rumor de pasillo ni una especulación barata. Es una verdad oculta, enterrada bajo capas de silencio y conveniencia, que ha sido sistemáticamente ignorada por aquellos que construyen narrativas a su medida. Mientras en ciertas plataformas mediáticas se tejían historias sobre supuestas malas madres señalando a otros, y se construían relatos victimistas, el mejor amigo de Pedro Carrasco señalaba directamente a Rocío Carrasco con una acusación tan grave,
tan demoledora, que exigiría una respuesta contundente, una explicación profunda y un reconocimiento de responsabilidad. Pero la respuesta nunca llegó o fue minimizada, silenciada. Este clip, este testimonio es demoledor. No solo expone el presunto origen del dolor, de la desesperación que Pedro Carrasco experimentó hasta sus últimos días, sino que también revela cómo ciertos testimonios son convenientemente marginados, borrados del mapa, para no alterar un guión preestablecido, un guión que busca proteger a unos y condenar a otros. La verdad, en ocasiones, es una mercancía que se negocia y se silencia con un precio demasiado alto, el precio de la memoria de un hombre y la justicia de una familia. ¿Cuántas otras verdades han sido enmascaradas y sepultadas en esta lamentable y oscura historia para proteger intereses ocultos? Y en este laberinto de secretos, de afirmaciones ocultas y de silencios cómplices, emergen más voces, más piezas cruciales de un rompecabezas macabro que clama por ser armado. Víctor Sandoval, otra figura que ha estado en el centro de la polémica y que ha sufrido el escarnio público por atreverse a hablar, aporta un testimonio que no pueden perderse, un testimonio que refuerza el puzzle de la verdad. Su relato sobre lo que Pedro Carrasco le confió en una noche inolvidable, una noche de confidencias desgarradoras, corrobora la versión de otras personas y añade una capa de emoción y desgarro indescriptible a esta tragedia. En una cena en la que también estaban Raquel Mosquera y otros allegados, personas de confianza que fueron testigos de la agonía del boxeador, Pedro Carrasco se abrió en canal ante Víctor Sandoval, compartiéndole su inmenso sufrimiento, su agonía vital, y un pedido desesperado que lo perseguiría hasta sus últimos momentos. Una súplica de amor paterno. Este no es un testimonio cualquiera. Es el eco, el lamento de un alma atormentada que buscaba consuelo y comprensión en alguien más allá de su círculo más íntimo, en un intento desesperado por tender un puente hacia su hija. Qué mensaje tan desesperado, tan cargado de dolor y de amor no correspondido, confió Pedro a Víctor en aquella noche aciaga, una que marcó para siempre la memoria de los presentes. Lo que Víctor Sandoval cuenta es exactamente lo mismo que Raquel Mosquera ha narrado públicamente en numerosas ocasiones, un relato consistente que refuerza su veracidad, pero con una diferencia clave. Pedro Carrasco no lo teatralizaba, simplemente no paraba de llorar. Eran las lágrimas genuinas, las lágrimas de un hombre devastado, un padre destrozado que estaba pidiendo ayuda, buscando un puente, una vía de comunicación hacia su hija, un hilo de esperanza para una relación rota. Pedro le rogó a Víctor, con una desesperación palpable en cada palabra, que le transmitiera un mensaje a Rocío Carrasco, un ruego que, según Sandoval, era positivo, un intento de acercamiento, pero nacido del dolor más profundo, de la frustración más amarga y de la añoranza de su hija. Cuando se le instó a revelar el contenido exacto de ese mensaje, Víctor dudó por respeto a todos los implicados, por la delicadeza de la situación, pero finalmente, bajo la insistencia de quienes buscaban la verdad, dejó entrever la esencia, la cruda realidad de la súplica. Pedro le suplicaba, le imploraba a Rocío que le cogiera el teléfono, que le llamara, que le diera una oportunidad para hablar. Un padre implorando la comunicación con su hija, un clamor por el amor filial que se había perdido. Pueden sentir el peso de esa súplica, el clamor de un corazón desgarrado que solo buscaba una conexión, un último abrazo, antes de que fuera demasiado tarde. La contestación de Rocío Carrasco ante este ruego paterno, transmitido con la urgencia y el dolor que Víctor Sandoval describió con su voz quebrada, fue, en palabras del propio Sandoval, desagradable, un término que se queda corto para describir la crueldad del acto. No solo fue una negativa rotunda, fría, calculada, sino una reacción que provocó un tenso, un crítico enfrentamiento entre ella y el mensajero del dolor. Cuando se le preguntó si la desagradable respuesta iba dirigida a él o a su padre, Víctor Sandoval, con una honestidad brutal, reveló la cruda verdad, una verdad que estremece hasta la médula. Rocío Carrasco le llamó gilipollas, un insulto directo, una humillación pública a quien, movido por la desesperación de un padre que sufría, intentaba tender un puente, intentaba propiciar un acercamiento vital. Es increíble cómo este episodio, este detalle tan revelador sobre la actitud de Rocío Carrasco, ha sido sistemáticamente olvidado, minimizado o convenientemente silenciado en el discurso público, como si nunca hubiera existido. Se intentó desautorizar a Víctor Sandoval, presentándolo como alguien poco creíble, como un personaje que solo buscaba protagonismo, cuando él solo era el mensajero de un padre desesperado, el testigo de un dolor que nadie quiso escuchar. ¿Hasta cuándo se seguirá manipulando la memoria de estos hechos, tergiversando la realidad para adaptarla a un relato interesado, un relato que protege a unos a costa del sufrimiento de otros? Este cúmulo de testimonios, desde el amigo íntimo de Pedro Carrasco hasta el desgarrador relato de Víctor Sandoval,
pintan un panorama desolador, un mural de dolor y desamor, y profundamente inquietante. La imagen de un Pedro Carrasco llorando, sufriendo, suplicando una simple llamada de su hija, y la cruda, la despiadada reacción de esta son detalles que una y otra vez son barridos bajo la alfombra, ocultados deliberadamente para mantener una narrativa unidireccional, una que blanquea a unos y condena a otros. La insistencia en culpar a terceros, en desviar la atención hacia otros presuntos culpables, mientras se ignoran las acusaciones directas y veraces de quienes vivieron de cerca el drama, de quienes compartieron el dolor, es una estrategia que ya hemos visto antes, una táctica de manipulación mediática. Lo que aquí se revela no es chismorreo vacío, no es un mero cotilleo, es un conjunto de declaraciones graves y directas, de hechos constatados que señalan una responsabilidad ineludible, una implicación directa en el sufrimiento de un padre. ¿Por qué la verdad siempre parece ser el daño colateral, la víctima colateral en esta guerra de relatos, en esta pugna por imponer una única versión? ¿Quién es el verdadero culpable de este sufrimiento que desgarró el alma de un hombre hasta su último aliento? Es fundamental que la audiencia cuestione y analice cada pieza de información que se les presenta, más allá de los titulares sensacionalistas o los discursos prefabricados que se les intenta vender. Lo que estamos sacando a la luz en este espacio son verdades incrustadas en el tiempo, afirmaciones que fueron sofocadas en su momento por el peso de los intereses y que ahora, con la distancia, con el paso de los años, adquieren una relevancia trascendental y una crudeza ineludible. La negación del dolor ajeno, la desautorización sistemática de testimonios cruciales que no encajan en el guión, y la construcción de un relato alternativo para evitar responsabilidades y culpas, son tácticas viles que no podemos seguir aceptando como válidas en una sociedad que se dice justa y transparente. Nuestro deber, nuestra misión es mostrarles el cuadro completo, sin filtros, sin intereses ocultos, sin miedo a las represalias, para que cada uno de ustedes, con su propio criterio, pueda formar su propia opinión, basada en los hechos, en las pruebas, no en las manipulaciones y las medias verdades. ¿Están dispuestos a mirar de frente a una verdad que duele, una verdad que desgarra, una verdad que no encaja con la narrativa oficialista y prefabricada que se les ha impuesto durante tanto tiempo? La manera en que se gestionó la separación y el posterior distanciamiento entre Rocío Carrasco y su padre, Pedro Carrasco, tal como lo describen estos testigos oculares, estos amigos que vieron su agonía, es un reflejo de una profunda, de una inconcebible crueldad emocional. El desprecio hacia las súplicas de un padre que solo buscaba amor, el corte de comunicación que lo sumió en una agonía constante y silenciosa, y la aparente indiferencia ante su sufrimiento más patente, son elementos que no pueden ser pasados por alto, que no pueden ser obviados ni justificados. Es una historia de abandono y desconsuelo que culmina en la tragedia de una vida rota, la vida de un ídolo del boxeo que en la intimidad era un padre desesperado. No se trata de un simple desacuerdo familiar, de una riña sin importancia, sino de un quiebre de lazos fundamentales que tuvo consecuencias fatales, consecuencias que, según los testimonios que hemos desenterrado con tanto esfuerzo, fueron directas y palpables, dejando una herida que nunca cerró. ¿Cómo podemos ignorar la carga emocional, el peso moral y la dolorosa evidencia de estos testimonios que claman por justicia y reconocimiento? Además, la forma en que se intentó silenciar a quienes osaron contar esta parte de la historia, a quienes se atrevieron a desafiar la narrativa oficial, es una muestra del poder desmedido de ciertas facciones mediáticas y de su capacidad para el control de la información. Los relatos que no encajan en el guión establecido, los testimonios que contradicen la versión oficial son activamente reprimidos, sus portadores son desacreditados públicamente, atacados sin piedad o simplemente ignorados por completo, como si no existieran, como si sus voces no tuvieran valor. Pero en nuestra plataforma la verdad tiene un espacio, un santuario donde puede ser escuchada sin censura. No tenemos miedo de señalar las contradicciones, de exponer las mentiras y de dar voz a aquellos que han sido acallados, a quienes se les ha negado el derecho a contar su verdad. Porque creemos firmemente que la única manera de avanzar como sociedad, de buscar la justicia, es enfrentando la realidad, por dura que ésta sea, por incomplaciente que resulte para algunos. La sociedad merece conocer cada arista de estas intrincadas relaciones, cada detalle que fue convenientemente eliminado de la narrativa oficial, cada fragmento de verdad que fue enterrado. Hasta dónde llega el control sobre lo que el público puede y no puede saber, y quiénes son los verdaderos titiriteros detrás de este velo de mentiras. Este periodismo de investigación, con tintes de chismografía de alto calibre y una profunda indignación moral, busca desentrañar la telaraña de ocultamiento que ha envuelto a estos personajes públicos durante décadas.
Nos adentramos en los entresijos de una familia rota, no por morbo barato o por el simple deseo de causar polémica, sino por la imperiosa necesidad de desenmascarar las injusticias, las manipulaciones y los silencios que han imperado y que han perpetuado un relato falso. Desde las polémicas y peligrosas declaraciones de Carlota Corredera que ponen en jaque los principios legales más básicos, hasta el desgarrador testimonio del amigo de Pedro Carrasco y la impactante revelación de Víctor Sandoval, cada hilo que tiramos nos conduce a una verdad más profunda, más dolorosa, más cruda. Es un compromiso con la transparencia, un grito contra el conformismo y la aceptación pasiva de relatos impuestos, un intento de restablecer la verdad. ¿No es hora ya de que la luz ilumine cada rincón oscuro de esta historia, desvelando a los verdaderos artífices de esta macabra manipulación? La recurrencia de la negación, la descalificación sistemática y el desvío constante de la atención son patrones alarmantes que se han observado a lo largo de esta compleja y trágica saga familiar. Cuando se cuestiona la vivencia de un hijo, negándole su propia voz y sus sentimientos, cuando se desestima el dolor más profundo y genuino de un padre que se desmorona, y cuando se insulta y se humilla a quien intenta transmitir un mensaje de reconciliación y de amor, estamos, sin lugar a dudas, ante una desconexión emocional profunda, casi patológica, posiblemente ante una estrategia calculada y fría para evitar la rendición de cuentas, para evadir cualquier responsabilidad. Es un círculo vicioso de silencios cómplices, de acusaciones infundadas y de negaciones que solo perpetúa el sufrimiento, la confusión y la injusticia. Nuestra misión, nuestra promesa es romper ese ciclo infernal, ofrecerles todas las perspectivas, todos los ángulos, todas las voces para que la verdad al fin pueda respirar libremente y ser juzgada por el público, no por los intereses ocultos. Pueden seguir cerrando los ojos y tapándose los oídos ante tanta evidencia irrefutable, ante tanto dolor y tanta manipulación descarada. La responsabilidad de los medios de comunicación y de las figuras públicas en la construcción de la opinión pública es gigantesca. Es una carga moral inmensa que no puede ser ignorada. Cuando se utilizan esos altavoces poderosos para promover ideas que atentan contra la presunción de inocencia, que la pisotean sin pudor, o para silenciar deliberadamente testimonios que no convienen al guión preestablecido, se está haciendo un daño irreparable a la sociedad, a la justicia y a la confianza ciudadana. Por eso este espacio se alza como un bastión de la crítica y la investigación, dispuesto a desafiar las narrativas impuestas, a desenmascarar las mentiras y a buscar la verdad donde otros solo ven un relato conveniente, rentable y políticamente correcto. La dignidad de Pedro Carrasco, el dolor silencioso de Rocío Flores y la justicia para quienes han sido señalados sin pruebas, sin el debido proceso, son los motores que impulsan esta incansable búsqueda, esta cruzada por la verdad. Permitiremos que la historia, la verdadera historia, sea reescrita, manipulada y tergiversada por quienes tienen más poder mediático y menos escrúpulos morales, perpetuando así una gran injusticia. En última instancia, este recorrido exhaustivo por las voces silenciadas y las pruebas ignoradas nos deja con una sensación de urgencia inaplazable, de que la verdad ha tardado demasiado en salir a la luz. La verdad sobre Pedro Carrasco y las relaciones, o la ausencia de ellas que marcaron sus últimos días, es más compleja, más oscura y trágica de lo que se nos ha querido hacer creer. Desde la desafortunada y peligrosa retórica de figuras mediáticas que abogan por una justicia sin juicios, hasta los testimonios que apuntan a un sufrimiento parental llevado al extremo, a la agonía vital, todo converge en una revelación perturbadora que destapa una realidad inesperada. Hemos visto cómo la negación se convierte en una herramienta cruel para evadir la realidad y cómo el poder mediático puede servir para enterrar testimonios que no encajan en el guión, que amenazan con desmantelar la verdad oficial. Es hora de que el velo caiga definitivamente, de que la oscuridad se disipe y la luz de la verdad lo inunde todo. ¿Están listos para enfrentar todas las ramificaciones de esta cruda realidad, por muy dolorosas o incomplacientes que resulten para algunos? Estos relatos no son solo anécdotas aisladas, son fragmentos cruciales de una verdad que fue sistemáticamente oculta, pruebas irrefutables de un dolor profundo y de una serie de decisiones que tuvieron consecuencias fatales, consecuencias que nadie puede ya negar. La historia de Pedro Carrasco, la de su hija, la de Rocío Flores, la de Fidel Albiac, y la de todos los implicados, es un mosaico complejo de contradicciones, negaciones y sufrimientos que deben ser expuestos a plena luz, sin temor a las consecuencias. Lo que hoy hemos desvelado es solo la punta del iceberg, una impactante colección de testimonios y hechos que demuestran que la verdad, por más que intenten enterrarla bajo 7 llaves, siempre encuentra su camino para salir a la luz,
siempre acaba rompiendo las cadenas del silencio. Es un clamor silente, un grito ahogado que por fin rompe las cadenas del miedo, una luz que se enciende en la penumbra de años de manipulaciones y mentiras. La sociedad merece una explicación, una rendición de cuentas que va más allá de los platós de televisión y los convenientes documentales que solo buscan un beneficio particular. ¿No es hora de que cada actor de este drama asuma su verdadera parte en esta trágica narrativa, sin más excusas ni victimismos? La implicación de figuras mediáticas en la propagación de una narrativa sesgada, parcial y manipulada no es un hecho menor. Es un acto de complicidad con el ocultamiento de la verdad, es una traición a la ética periodística. Cuando se le da voz solo a una parte, ignorando deliberadamente los testimonios que contradicen el discurso oficial, se está construyendo una realidad paralela, una falsa fachada que confunde a la audiencia y perpetúa la injusticia más flagrante. Hemos sido testigos de cómo se han utilizado plataformas con un alcance masivo para crucificar a unos y blanquear a otros, sin un mínimo de rigor periodístico o ético, sin una pizca de humanidad. La credibilidad de la información es el pilar de una sociedad libre, informada y crítica, y cuando esa credibilidad se ve comprometida por intereses particulares, por agendas ocultas, el daño es inmenso y las consecuencias devastadoras. Es una afrenta a la inteligencia del público, un intento descarado de controlar el pensamiento colectivo, de modelar la opinión a su antojo. Estamos dispuestos a permitir que los poderosos sigan dictando qué es la verdad y qué no lo es, sin que nadie los cuestione o los detenga. Detrás de cada lágrima silenciada, de cada súplica ignorada, de cada insulto proferido en momentos de vulnerabilidad y desesperación, hay una trama humana que clama por ser escuchada, por ser comprendida en su totalidad. No podemos quedarnos indiferentes ante el sufrimiento de un padre que, según los testimonios más desgarradores, vivió sus últimos días en una agonía emocional prolongada, provocada por la falta de conexión, por el desamor y la indiferencia de su propia hija. Este no es un simple chisme morboso, es una crónica de un desgarro familiar con consecuencias lamentables, que nos obliga a mirar más allá de la superficie, a ahondar en las profundidades del corazón humano. La historia de Pedro Carrasco no puede ser reducida a una nota a pie de página en el relato de otros. Su legado, su dolor y su vida merecen ser recordados y comprendidos en toda su dimensión, en toda su complejidad. Es un recordatorio impactante de cómo las decisiones personales, los silencios y las palabras pueden tener repercusiones devastadoras en el destino de las personas, y de cómo el silencio puede ser tan ensordecedor y destructivo como el grito más potente. La justicia emocional, aunque tardía, es imprescindible. Será este el momento en que, por fin, se haga justicia a su memoria y se revele la verdad definitiva. Prepárense para la revelación más explosiva que han escuchado sobre los secretos más oscuros de la familia Carrasco, una verdad que romperá todos sus esquemas. Lo que les hemos mostrado hoy, desde el desgarrador testimonio del amigo de Pedro Carrasco hasta las impactantes palabras de Víctor Sandoval y la terrible reacción de Rocío Carrasco, es solo el comienzo de una verdad que reescribirá la historia tal como la conocen. No se pierdan nada y únanse a nuestra comunidad de buscadores incansables de la verdad. Suscríbanse ahora mismo a Alerta Rosa para no perderse ni un solo detalle de lo que está por venir, porque la verdad está a punto de explotar de una manera que jamás imaginaron.